Muy buenos días. En esta mañana les venimos compartiendo otro estudio de la Biblia y ahora vamos ahí en su casita, si me gustan acompañar, al libro de Mateo 10, 2, y vamos a estudiar el tema de la historia de los apóstoles. Vamos ahí en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 2, y voy a dar lectura. Dice la Biblia: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, y por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y vamos a levantar una oración. Ahí, si estás en casa, pues me puedes acompañar con esta oración. Señor, le damos gracias por esta mañana que usted permite que estudiemos un poquito de su palabra, y le rogamos que usted nos ayude a comprenderla, a ponerla en práctica, y a que muchas personas a través de este medio puedan creer la palabra de Dios y también recibir a Cristo como su Salvador. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar seguimiento. Y traigo aquí la historia un poquito de los apóstoles, pero vamos a otro versículo de la Biblia. Primero vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 16. Marcos, capítulo 3, versículo 16. Y estamos viendo los 12 llamados por Jesús, ¿verdad? Sus 12 apóstoles fueron llamados por él mismo, personalmente. Y vamos ahí a Marcos 3:16. Marcos 3:16, y le voy a dar lectura. Y dice: y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y otra vez volvemos a reafirmar el llamamiento que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus 12 apóstoles. Personalmente Él los llamó. Ahora vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas rapidito, allá adelantito, a Lucas 6:13. 6:13 dice la Biblia: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y otra vez volvemos a hablar un poquito del llamamiento que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus 12 apóstoles. Pero miren lo que dice aquí: había todavía más discípulos, pero él, de todos los discípulos, escogió a 12 principales. Miren lo que dice aquí en el 13. Dice: y cuando llegó de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que llamó a todos y escogió a 12 nada más. Y vamos a ver un poquito de la historia de los apóstoles. Y les voy a dar un poquito ahí en casita. Si usted tiene un cuaderno, una pluma, puede apuntar estos datos, por si algún día usted quiere ver un poquito de las características de los apóstoles. Y vamos a empezar con Simón. Simón, pues sabemos que pues tenía 2 nombres, ¿verdad? Y dice otros nombres: Pedro o Cefas. Y sus padres: hijo de Jonás,
o Juan. Hogar, Betsaida y Capernaum. Ocupación, era un pescador. Características, impulsividad, compasión, pues, también un poquito de cobardía, pero visión espiritual. Escritos, primera de Pedro y segunda de Pedro. Ahora vamos a ver historia bíblica y tradición. Realizó trabajos evangélico y misionero entre los judíos, llegando hasta Babilonia. Primera de Pedro 5:13. Tradición. Estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y vemos cómo terminó Pedro. Trabajó tremendo evangelista y misionero entre los judíos y llegando hasta Babilonia. Primera de Pedro 5:13. Pero vemos su tradición, estuvo en Roma, donde fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Vamos a ver otro apóstol, Jacobo el mayor. Otros nombres, Boanerges o hijo del trueno. Padres, Zebedeo y Salomé. Hogar, Betsaida, Capernaum, Jerusalén. Ocupación, era también pescador. Características, egoísta, fiel, de genio vivo. Hay algunos, nos comparamos ahí, ¿verdad? Un poquito geniudo. Y escritos, ningún escrito. Historia bíblica y tradición, predicó en Jerusalén y en Judea. Fue decapitado por Herodes en el año 44, después de Cristo. Y si usted puede apuntar ahí en su casita, en el libro de Hechos 12, 1 y 2. Ahí le habla un poquito más de la historia de Jacobo. Y vamos ahí a Juan, también vamos a ver a Juan, el discípulo, el amado. Y vamos a ver otros nombres, Boanerges o hijo del trueno, padres Zebedeo y Salomé, hogar, Betsaida, Capernaum, Jerusalén, ocupación, era un pescador. Características, cariñoso, intolerante, ambicioso, enérgico, ¿verdad? Ahí vemos que eran muy diferentes en características, ¿verdad? Cada discípulo o cada apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Escritos, Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Historia bíblica y tradición. Trabajó entre la iglesia de Asia Menor, de acuerdo a la tradición, especialmente en Éfeso. Fue desterrado a Patmos después de quedar en libertad y murió de muerte natural, ¿verdad? Y vemos el hombre que dio su sopa en escribir el libro de Juan, pero fue exiliado a la isla de Patmos y él murió de muerte natural. Vamos a ver otro apóstol, Andrés, hermano de Pedro. Otros nombres no tuvo ninguno. Padres, hijo de Jonás o Juan. Hogar, Betsaida y Capernaum. Ocupación, pescador. Características, evangelista, colaborador obediente. Escritos, ningún escrito. Historia bíblica y tradición. Originalmente fue discípulo de Juan el Bautista. Tradición, predicó en Excitia, Grecia y Asia Menor. Fue crucificado en una cruz de San Andrés. Ahí vemos también cómo también terminó este hombre de Dios, ¿verdad? Crucificado en una cruz en San Andrés. Vamos a ver a Felipe, ¿verdad? Otro apóstol, otro nombre, ninguno. Padres no conocidos, hogar, Betsaida, ocupación no conocida, características, trabajador lento en aprender, era un poquito lento en aprender, ¿verdad? Y visión limitada. Escritos, ningún escrito. Y tradición, predicó en Frigia y murió como mártir en Hierápolis. Vamos a ver a otro apóstol también, Bartolomé. Otro nombre, Natael, padre de Talmai. Hogar, Canaán de Galilea. Ocupación no conocida. Características, honesto, religioso, lleno de prejuicios, perjudicial, Escritos, ningún escrito. Tradición, fue misionero en Armenia y fue golpeado hasta morir. Imagínate, es tremendo, ¿verdad? Estos hombres de Dios sufrieron penalidades, como dice Pablo, ¿verdad? Sufre penalidades como buen soldado. La verdad, murió, imagínense, hasta que
lo golpearon hasta morir. Y Jerónimo dice que escribió un evangelio. Bueno, ese es lo que hay un poquito de la historia. Y vamos a ver a otro, Tomás, ¿verdad? Y creo que algunos, todos, sabemos cuando hablan de Tomás, ¿verdad? Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Dice otros nombres, Dídimo, padres no conocidos, hogar en Galilea, ocupación no conocida, características necesitado de pruebas, pues necesitaba ver para creer, ¿verdad? Escritos, ningún escrito, tradición, trabajó en Partia, Persia, sufrió martirio cerca de Mandran, perdón. Fue también martirizado. Vamos a ver vamos a ver a Mateo, ¿verdad? Yo creo que ya también conocemos un poquito de Mateo. Y dice otros nombres, Leví, padre Alfeo, hogar Capernaum, ocupación recaudador de impuestos, ¿verdad? Era el que cobraba los impuestos. Características, detallista, evangelista, obediente, conocedor de la Biblia y escritos, Evangelio de Mateo. Tradición, murió como mártir en Etiopía. Vamos a otro apóstol también, Santiago, el menor o el más joven, ¿verdad? Otros nombres, ninguno, ¿verdad? Padres, Alfeo o Cleofas, María, hogar, Galilea. Ocupación no conocida, características, tardó en creer, líder fuerte, virtuoso, escritos, epístolas de Santiago, tradición, predicó en Palestina. Palestina, imagínense ahorita, un cristiano en Palestina, hermanos, está difícil, pero hay predicadores por allá también. Y Egipto, y fue crucificado en Persia. Judas, Leveo, otros nombres, Tadeo, padre Alfeo, Cleofas y María, hogar Galilea, ocupación no conocida, características humilde, preocupado por la santidad, defensor de la verdad, escritos, epístolas de Judas, tradición, predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. Simón, otros nombres, el celote, padres no conocidos, hogar Galilea, ocupación no conocida, características, autista, nacionalista, obediente, escritos, ningún escrito, tradición, fue crucificado, imagínense. Judas, y creo que ya conocemos de Judas, ¿verdad? Un poquito de la historia de Judas, ¿verdad? Fue el que traicionó y la verdad es que, mire, vamos a ver también de Judas otros nombres, Iscariote, padre Simón, hogar, Querió de Judea, ocupación no conocida, características, traidor, hipócrita, deshonesto, arrepentido, escritos, ningún escrito, historia bíblica y tradición a Jesús por 30 piezas de plata, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y después se ahorcó. Usted puede ver esa historia en Mateo 26, 14, 16, 27, perdón, le voy a repetir otra vez la cita. Mateo 26, del 14 al 16 y Mateo 27, del 3 al 5. Usted puede ver esa historia. Y vamos a ver también el último de los apóstoles, que es Saulo. Algunos también en el libro de los Hechos, ahí usted puede ver la historia que algunos escogieron a Matías, ¿verdad? Pero muchas personas estudiosos de la Biblia, algunos dicen que fue Saulo. Saulo fue el 12º apóstol, ¿verdad? Pero vamos a ver también unas características de Matías. Matías, otros nombres, ninguno. Padres no conocidos, hogar no conocido, ocupación no conocida, características dispuesto a servir, fiel y leal, escritos ningún escrito, historia bíblica y tradición, no hay nada escritos de su vida después de su selección como apóstol que sucedió sucedió a Judas Iscariote. Tradición, predicó y sufrió martirio en Etiopía. También murió como mártir. Saulo, creo que la historia también viene en el libro de los Hechos. Otros nombres, su nombre fue cambiado a Pablo, ¿verdad? Hechos 13 del 9, padres no conocidos, hogar Tarso, ocupación fabricante de tiendas, trabajaba
en lo secular y predicaba la palabra de Dios. Características: lleno de regocijo, valiente, enfocado en la misión, resistente. Escritos 13 o 14 epístolas, historia bíblica y tradición. Fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Qué bendición que Dios haya usado un hombre para que haya traído el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Dice: tradición, fue decapitado en Roma por órdenes de Nerón. Y así usted puede ver cómo nuestro Señor Jesucristo hizo un llamado a sus 12 apóstoles. Él los escogió, él mismo los escogió, él mismo decidió quiénes iban a ser. Y algunos realmente nosotros podemos entender que nuestro Señor Jesucristo ocupó a más personas, pero especialmente a los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Hay muchos ahorita que están autonombrándose apóstoles. No hay apóstoles. El tiempo del apostolado se acabó. Solamente Dios escogió a sus 12 apóstoles. Ahorita nosotros somos usados por Dios. Él nos usa. Hermanos, si usted quiere seguirme viendo en más enseñanzas, pues seguimos en contacto y estaremos levantando pues más que nada subiendo más videos para que si usted gusta nos pueda acompañar a ver más estudio de la Biblia. Ahí en casita, si usted gusta también, voy a explicarle rapidito. Si a ti nunca te han hablado de cómo recibir a Cristo en tu corazón, sabemos que pues no sabemos el día que pues Dios nos llame a su presencia, ¿verdad? O muéramos o llegue la muerte, ¿verdad? Pero yo te voy a hacer una pregunta ahí, que tú estás en casita. Si Dios no lo quiera, tú murieras en este día, ¿estás 100% seguro o segura que vas al cielo? La Biblia dice que tú y yo somos pecadores, y te lo voy a explicar rapidito. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo pues somos pecadores. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en el libro de Romanos ahí mismo capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos capítulo 5, aquí está la buena noticia, ¿verdad? En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús ya pagó por ti y por mí en la cruz, pero necesita usted recibirlo en su corazón, creer la palabra de Dios, creer en el evangelio, ¿verdad? Y miren lo que dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque hay ahorita muchas enfermedades, ¿verdad? Sabemos que ahorita hay cáncer, diabetes, COVID, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte, pero aquí está la solución. Mire: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En esta mañana Dios le quiere ofrecer a usted que está viendo este video la vida eterna, y es totalmente gratis. Es gracia de Dios, es totalmente gratis. La Biblia dice: el que cree en mí será salvo, él y su casa, ¿verdad? Creer en Jesús como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, depositar la fe en Él, inmediatamente Dios nos da ese regalo de la vida eterna. Vamos a otro versículo de la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y vamos a otro versículo. Ahí mismo usted puede ir en su Biblia al libro de Efesios. La Biblia nos enseña que es bueno hacer buenas obras. Claro, es bueno hacer buenas obras, pero nadie va a ir al cielo por obras. Vamos al cielo por fe en Cristo. Dios nos da el regalo inmerecido por la gracia de Él, y es bueno hacer buenas obras, es bueno hacer alguna buena obra el día de hoy, ¿verdad? Pero no vamos al cielo por obras, vamos al cielo por fe en Cristo. Vamos allá a Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas.
Si tú escuchaste este mensaje de salvación también, puedes ahí en tu casita repetir conmigo esta oración. Señor, en este día yo te recibo como mi único y Señor Salvador. Me arrepiento y creo que tú me das la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Eso sería todo y hasta luego.